La ley de la conducta humana dice que tarde o temprano tendremos lo que esperamos tener. Por supuesto que la pregunta es, ¿qué estás esperando tú? ¿Qué estoy esperando yo? Bienvenidos al Maxwell Leadership Podcast por Juan Berique, del podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Amigos, no importa cuál sea, honestamente, la circunstancia que estás viviendo, y eso te puede parecer exagerado, incluso puedes argumentar en mi contra diciendo, no, lo que pasa es que tú no conoces cuál es mi circunstancia, pero no importa, créeme, cuál es la circunstancia que vivas, la batalla más importante, la más intensa, está ocurriendo en tu cabeza. Eso se llama mentalidad, y de eso se trata este episodio, Juan. Así Vamos es, a hablar de Ale. mentalidad. Así es. Ahorita que lo estabas diciendo, me hace pensar en un libro que escribió Joyce Myers, que precisamente es el título. La batalla está en la mente. Así es. Y ella habla mucho acerca de romper hábitos, patrones que venimos trayendo desde nuestra niñez y todo. Y John Maxwell también habla acerca de eso en su libro que hace 2-3 días atrás yo estuve en Guatemala con John y le estaba traduciendo y mencionó este libro, pero lo mencionó en inglés. Failing Forward. Sí. Y yo, mientras él estaba hablando y dijo Failing Forward, y decía, ¿cómo se llaman en español? ¿Cómo se llama? Fracasando para adelante, dijiste tú. Ya, y no sé, Dios me ayudó, pero estaba ya comenzando a hablar y ya me entró El lado positivo del fracaso, un libro espectacular. Uno de los libros de más venta. Órale, no sabía eso. John, sí. Súper, súper bueno. Y bueno, dentro de este libro, el lado positivo del fracaso, ahí puso la siguiente frase de un general surafricano que dijo lo siguiente: el hombre no es derrotado por sus oponentes, sino por sí mismo. O sea, su mente. Así es. Su mente, un diálogo que está pasando en su mente que le señala victoria o derrota. Ahí está el campo de batalla. Así es, Juan. Y vamos a ilustrar hoy de una manera distinta a lo que comúnmente hacemos ese principio, Juan. ¿Cómo Sí. opera ese asunto en la batalla en nuestra mente? Hay un tenista recientemente retirado, histórico, ¿verdad? Por todo lo que logró, ganó. Él se llama Novak Djokovic y es de quien nosotros queremos que veas y escuches en su propia voz. Si estás viendo ahora mismo el canal de YouTube o el episodio a través del canal de YouTube de Juan, lo vas a poder ver, y si no, escucha estas palabras en una entrevista que le hicieron a Novak. La fortaleza mental, que creo que es tu gran habilidad, es mucho más difícil de explicar. Tengo ¿Puedes que ayudarnos corregirte. a entenderla No mejor? es un talento innato, es algo que se desarrolla con trabajo. Bueno, hay diferentes técnicas. La respiración consciente es una parte fundamental, especialmente en los momentos de tensión. Puede parecer que estoy totalmente enfocado, pero créeme, por dentro hay una tormenta. La batalla más grande siempre es interna, ¿verdad? Uno tiene dudas y miedos. Lo siento en cada partido. No me gusta esa mentalidad que veo mucho en el deporte de solo piensa en positivo, sé optimista. Se dice que no hay espacio para el fracaso, para las dudas y cosas por el estilo. Pero eso es imposible. Somos seres humanos. Creo que la diferencia entre los que logran ser grandes campeones y aquellos que luchan por llegar al nivel más alto es la capacidad de no quedarse atrapados en esas emociones por mucho tiempo. Para mí, es algo relativamente breve. Tan pronto como lo siento, lo reconozco. A veces exploto, grito en la cancha, lo que sea que pase, pero después soy capaz de recuperarme y reiniciar. ¿Qué? Breve, Juan, pero poderosa esa Una lección ahí esa con lección él, de sí. Novak Djokovic.
hablando de mentalidad precisamente, Juan. La batalla está en nuestras mentes. Así es. Y fíjate, Ale, que él dice que en la cancha hasta él siente miedo, ¿no? Una cosa que tú no conoces. Correcto. No quería decirlo. Eso es una emoción que todos sentimos, Sí. y en momentos críticos el miedo, la incertidumbre siempre está ahí. A mí me encanta que no esté ahí mintiendo, diciendo, no, yo siempre bajo control. Correcto. Siempre... No, pero él habla acerca de incluso respira. Él ha aprendido cómo respirar, cómo sacar su mente de algo. Dice que a veces grito, a veces hago algo para reaccionar y recordarse que lo que está pasando aquí va a determinar lo que pasa aquí. Interesante, ¿no? Lo que está pasando en tu mente va a determinar cómo tú pegas a una pelota. De acuerdo. Qué impresionante, ¿no? Pero bueno, de eso vamos a hablar. Vamos a hablar acerca de la mentalidad ganadora. Vamos a hablar de eso, de cómo tener una mentalidad ganadora. Juan, te voy lanzando ideas y las conversamos, ¿te Dale. parece? Creo que para desarrollar una mentalidad ganadora tenemos que pues, esperar lo mejor en todo. No, eso no significa, como decía Djokovic, que no tendremos dificultades, que no habrán reveses, que no tendremos fracasos, pero siempre esperar lo mejor en todo es mejor que esperar lo peor en todo. Correcto. Y hay dos lados a ese punto, ¿no? Esperar lo mejor en todo. Uno es una decisión que tomar. Decido que voy a esperar lo mejor en todo, y luego una mentalidad que desarrollar. Comienza con la decisión y luego comienzas a desarrollarlo. Personas de nuestra generación son bombardeados con negativismo todos los días. Así que no es natural para nosotros de esta generación tener esperanza, Ale. De No es. acuerdo. En mi niñez sí. Yo me acuerdo que promovían esperanza, promovían mejores días, promovían que la cosa va mejorando. Entonces era mucho más fácil porque todo lo que escuchabas a tu alrededor decía, tú puedes esperar cosas buenas. Hoy día no es así. Me hiciste recordar una frase famosísima del general Napoleón que decía que los líderes, hablando de liderazgo, somos distribuidores de esperanza. Tú y yo necesitamos brindar esperanza. Agentes de esperanza. Así es. Y tiene que comenzar a nosotros. acuerdo. Que comenzar a nosotros. Entonces, para esperar lo mejor, ok, uno decides hacerlo. Ahora, en el desarrollo, la parte de desarrollar esa mentalidad, porque estamos hablando de mentalidades, maneras de pensar, esperarlo todo, tienes que. Ahora lo voy a dar en como 4 frases o 4 cosas que hacer, ¿no? Primero, rodéate de personas que son así. Personas negativas te van a chupar una mentalidad positiva de esperanza. Totalmente. Te lo van a chupar. Totalmente. Tú puedes estar todos los días, yo he decidido esperar lo mejor, he decidido esperar lo mejor, he decidido esperar lo mejor. Y en una charla con uno de esas personas negativas te va a chupar todo lo positivo. Así es lo que pasa. Entonces, uno, rodéate de personas que esperan lo mejor, que te hablan del futuro, que ven el vaso la mitad lleno. Rodéate de personas así. En segundo lugar, recuerda tu pasado. Y cuando dices eso, piensas en lo que has superado del pasado. Sí, las mira, cosas- lo digo de esta forma. Oye, ok, no sé exactamente qué fecha vas a estar escuchando este episodio. ¿En qué fecha va a bajar, productor Germán? ¿En qué fecha va a bajar? 23 de abril. 23 de abril. De abril. Ok. Vamos a decir que tú eres uno de esos fanáticos que a las 6 de la mañana, miércoles 23 de abril, bajó y ¡pah! Y estás escuchándolo. Tú puedes recordarte, te acuerdas del problema con que tú estabas lidiando el 23 de abril del 24. Dudo mucho. Dudo mucho. Al menos que haya sido algo gigantesco, pero dudo mucho que te acuerdas.
¿Qué quiere decir eso? Que los problemas se resuelvan, pasan y la vida continúa. Entonces, recuérdate que, oye, sí, problemas vienen, situaciones vienen, pero ¿por qué agarrar una mentalidad de, eso está horrible? Va a pasar. Mejor en camino a que pase, en camino que lo resuelvas, pon tu mente en que esto va para mejor. Totalmente, Juan. Número 3, la tercera cosa, llena tu mente, tu corazón de información e historias de los grandes logros de otros. Ahí yo diría, Ale, a mí me gusta leer biografías, Sí. libros escritos acerca de la vida de personas que han logrado grandes cosas, porque yo lo estoy leyendo y yo digo, híjole, siempre me emociona. Yo digo, si lo pueden hacer ellos, lo puedo hacer yo. Si esto va para adelante. No, pues, y me emocionan. Y luego, finalmente, fija tu mente en las posibilidades. Tú vas a encontrar lo que estás buscando. Y si tú dices, voy a buscar lo bueno que viene, lo vas a ver, lo vas a reconocer. Es como si tú no estás buscando un cierto carro cuando estás en la ciudad paseando en el transporte, lo que sea. No ves, tú ves carros, pero no estás buscando un cierto carro, entonces simplemente ves carros. Vamos a decir que tú dices, vivimos en México durante un tiempo los bochos, o sea, los Volkswagen, los Beatles, no sé cómo, ¿tú lo conoces como qué? Sí, escarabajos. ¿Cómo? Beatles. Beatles. Escarabajo. Ok, vamos a decir que tú dices, hoy yo voy a buscar todos los bochos, que dicen aquí, rojos en la ciudad. Lo estás buscando. Créeme que vas a encontrar. Y te va a sorprender cuántos hay. Tú estabas buscando eso, entonces eso hizo que tu atención se enfocara en eso. Si tú estás buscando en tu mente, fijando tu mente en respuestas, en lo bueno, tu mente va a ir ahí. Es la forma de hacerlo. Entonces, Ale, estamos hablando de esperar lo mejor en todo. Pues rodéate de personas que piensan así. Recuerda tus victorias del pasado. Llena tu mente de información de otros que logran un futuro maravilloso. Y luego decide fijar tu mente en esperar lo bueno. Juan, me hiciste recordar, hablando de llenar mi mente y fijarme en los logros de otros para inspirarme. Esta semana volví a ver una película basada en hechos de la vida real de 3 mujeres. Se llama Figuras Ocultas, fue el título que le pusieron en español. Es una película del 2016 más o menos. Y 3 mujeres afroamericanas que trabajaban en la NASA hicieron historia. Eso fue justo antes de esa carrera, en la carrera de poner el hombre en la luna, que había ganado esa competencia con Rusia. Ellas se llamaron Mary Jackson, Dorothy Vaughan y Katherine Johnson. Y básicamente enfrentaron, o sea, imagina ser 3 mujeres negras trabajando en la NASA en los 60s. O sea, había un racismo impresionante. Horrible. Fue toda la oposición, toda la dificultad, toda la guerra, y se convirtieron en piezas clave para aquella famosa misión del Apolo. Padre. Y fue súper inspirador. Entonces, gracias por recordarme esa película, Juan, de que realmente hay muy pocas cosas que realmente no podremos superar. Muy pocas. Sí. Así que ánimo. Espera lo mejor. Espera lo mejor para el futuro. Exactamente. Esa mentalidad es padre. Por otra parte, hablando de mentalidades, y amigos, no podemos exagerar demasiado en decir que la mentalidad realmente es lo que define tu éxito, como muy pocas cosas. Así que mantén, no solamente esperando un futuro mejor, espera lo mejor, sino mantén una actitud de triunfo. Es sorprendente para mí, Juan, tú sabes, yo soy un amante del baloncesto y sigo a uno de mis jugadores favoritos actuales, es Stephen Curry. Sí.
Y es, a mí, una de las cosas que más me sorprende de él es el que más tiros triples ha metido en la historia del juego, Ujú. ¿sí? Casi 4,000, va a llegar a 4,000 esta Claro. temporada. Pero lo que me sorprende es que ese hombre, no importa que falle, va a volver a tirar. Ujú. Como si nada hubiese pasado. Como si nada. Yo fallo uno, Sí. Ya los gestos. No, y el siguiente no lo tiro porque Sí, ya sí, lo sí. fallé. El vato sigue tirando, sí, sigue tirando. Y bueno, se ha convertido en alguna medida en lo que es por esa actitud, una actitud de triunfo. No importa lo que ha ocurrido, lo que está pasando, yo voy a ganar. Así es. Pero lo importante es que es una mentalidad Sí. producido por una actitud. Y aquí tú sabes, Ale, que podríamos pasar la tarde hablando porque me encanta hablar de actitud, pero enfocarnos en mantener una actitud de triunfo. Siempre habrá momentos de incertidumbre en la vida de una persona, de cualquier persona, pero más en la vida de un líder. Y no hay problemas. Mire, yo quiero decirte, no hay problemas con tener dudas y tener incertidumbres en tu mente. Tal como ese hombre que acabamos, el Djokovic, ¿no? Djokovic. Que él estuvo hablando en medio del juego. Tiene una batalla de pensamientos, de mentalidades, pero dice, no hay problema que están ahí. El problema es cuando los abrazo. Entonces él dice, pasan por ahí, pero yo reacciono inmediatamente y no los dejo salir. O sea, grita o hace, pa. No hay problema que tengas eso. El problema que es cuando comienzas a externalizar. Eso significa que hayas abrazado una actitud de derrota o de incertidumbre. No, cuando tú comienzas a externalizar, significa que ya has abrazado eso. Y bueno, no solamente te hace daño a ti, pero la gente que te rodea, aún en una familia. Yo soy padre y yo soy esposo. Hay momentos en la vida en que como el que está liderando la familia, tengo mis dudas, tengo mis miedos, Claro. tengo mis incertidumbres y todo, pero yo los capturo en mi mente y los tengo que vencer para tener una actitud de triunfo porque estoy liderando una tropa. Y cuando yo tengo que liderarlos a decir, ese es el camino, vamos a ir bien, vamos, pa. Si comienzo a decir, no, mi hijo, no sé, mira, yo estoy confundido en esto. Y entonces todo el mundo comienza a agarrar una actitud de miedo. La derrota sucede en la mente de uno antes de ser una realidad para uno. Sí. Por eso es que Henry Ford, ¿te acuerdas? Decía que si crees que puedes, estás en lo cierto. Y si crees que no puedes, estás en lo cierto. Una persona es su propio profeta. Así es. Tal cual. Clave en la vida es decidir vivir con una actitud triunfadora. Es una decisión que uno toma primero. Eso parece mucho al primer punto. Es una decisión primero y luego tú tienes que ser mayordomo de esa decisión todos los días. O sea, tienes que aprender a hacerlo. ¿Habrá momentos de fracasar en eso? Sí. Total. Yo he fallado. Yo tengo mi mente puesto en una actitud de triunfador siempre, pero ha habido momentos que me ha ganado la situación. O que crees que no estás avanzando. No es que no sientes quizás no sientes que fracasaste, pero no estás avanzando. Así es. Pero si tú deseas ser una persona de impacto, tú tienes que decidir tener una mentalidad de triunfo y luego todos los días poner tu mente en eso y recordarte, disciplinarte hasta que tú llegues a ser esa persona. De acuerdo, Juan. Mira, el tiempo va avanzando, así que voy a plantearte un par más de claves para tener esta mentalidad correcta, ¿verdad? Y es creer siempre en ti. Creer en ti y hacerlo siempre. Yo te doy la palabra, pero en un momento, Juan, pero déjame
compartirte algo que me pasó esta semana con mi hija, Isabela. Yo estaba pasando mi tiempo a solas con Dios que procuro tener cada mañana. Y ella está en un momento de muchísima responsabilidad que no había tenido antes de escuela. Y en algunas materias les va muy bien, en otras no necesariamente tanto. Tiene que esforzarse mucho más. Y entonces yo terminé de pasar tiempo solos con Dios, oré por ellos, en fin. Y me acerqué y le dije, mira, yo quiero que sepas esto. Y se lo escribí ahí en una ventana de su cuarto donde ella típicamente hace tareas como a modo de pizarrón. Yo quiero que sepas que no solamente yo creo que tú puedes, sino que eres mejor. Y entonces, ¿por qué? Porque yo quiero sembrar esta mentalidad. Claro. Creer en ti y creer que vas a ser mejor y que ya eres mejor que antes, pero que vas a seguir siendo mejor. No. ¿Por qué? Porque Qué poderoso. Al final de cuentas, nuestros pensamientos, los que sembramos, van a salir a flote en algún momento. ¿Cómo no? En algún momento. No somos conscientes de eso, pero en algún momento yo sé que esos pensamientos que estoy sembrando en mis hijos, en este caso, van a surgir. Ale, sí, y quiero animarte a seguir haciéndolo. Porque hay personas escuchándonos que cuando ya dijimos, ya ese número 3, cree en ti siempre, están pensando, eso es imposible. Porque han crecido en un ambiente en que no ha habido personas que le han dicho, como tú dijiste a tu hija, mi hija, yo creo en ti. Un papá que mira a su hija y le dice, yo creo que tú puedes. Incluso puedes mejorar. Y tú puedes, y no solamente eso, tú eres mejor de lo que tú crees. No te imaginas lo que eso hace para ella. Pero, Ale, tenemos que estar conscientes que hay personas que no han tenido eso. Incluso quizás fueron menospreciados en su niñez. Hey, tú no puedes. Yo estuve hablando con una persona hace 2 días atrás en una mentoría y me estuvo diciendo, Juan, es que todo el mundo me ha dicho que no puedo. Y era un hombre que batalla con una situación física, mental. Y me costó tiempo para decirle, está bien. Siempre habrá voces que te dicen que no, pero tú puedes. Pero paso número 1, tú tienes que creerlo. De acuerdo. Entonces, entendemos, sí. Tú sabes, yo tuve un padre que tuvo sus errores y a veces hablo del el lado oscuro. Pero mi papá hizo algo. Mi papá creía que yo podría crecer alas y volar si yo quería. Y me lo decía. Y yo crecí así. Entonces a veces yo estoy en casa y mi esposa tuvo papás espectaculares, pero no tan enfáticos en que tú puedes. Y a veces yo digo cosas en mi casa y mi esposa se ríe. Mi esposa nada más dice, oye, qué bueno que tienes un complejo de no poder. Y obviamente vacilando. Pues dice, ¿tú crees que tú puedes hacer cualquier cosa? Y dice, no creo. Y estoy convencido. Y tú no vas a convencer de otra cosa. Correcto. Pero eso es de donde vengo. Y eso es una ventaja. Entonces, si tú eres una de esas personas que no te tocó vivir en un ambiente así, bueno, te voy a ayudar en este momento, pero también quiero que tú tomes una decisión. Apoya a los que están a tu alrededor. Si tú eres influencia en la vida de otra persona, un joven, una señorita, tus hijos, tus nietos, háblales, diles, tú puedes. Yo creo en ti. Y tú debes de creer en ti porque tú eres especial. Y comienza a sembrar esa mentalidad. De acuerdo. Y no estamos hablando de creer más de nosotros. No estamos hablando de algo que es el opuesto de humildad, que es entender quién soy yo. Pero estamos hablando de creer que puedes. Ahora, esto es lo que recomiendo para las personas que quizás tú luchas con eso. En primer lugar, necesitas estar en ambientes positivos de empoderamiento. O sea, no solamente que te dicen que creen en ti, pero que sus acciones estén de acuerdo. Si tú estás en un trabajo, estás con un jefe que quizás dicen o simplemente por todas sus acciones te están diciendo, tú no puedes, otros pueden. Salte
de ese ambiente, estar en ambientes positivos de empoderamiento, donde te empoderan para probar que puedes. En segundo lugar, evita intencionalmente ambientes y personas de menosprecio. Evítalos. Ponte a pensar, ok, en cuáles ambientes yo me meto, en donde es un menosprecio, que no puedes, que esto, que lo otro. Evítalos. Tercer lugar, encontrar tus áreas de fortaleza, enfocar tu tiempo en ellas y meditar en tu vida en esas áreas. O sea, ok, tú eres muy bueno en hacer algo, entonces descúbrelo, dedica tu tiempo ahí y ahí es donde debes de poner tu mente, en esas áreas que puedes. Y eso te va a comenzar a crear confianza en que yo puedo. De acuerdo. Sí. Por ejemplo, yo no creo en mí mucho en el canto. Yo no soy bueno en cantar. Escucha mi voz. Yo me pongo a cantar y está por todos lados y fuera de tono. Entonces, yo no lo practico, no pongo mi mente en, yo no puedo cantar. Jamás pienso en lo que no puedo hacer. ¿Por qué? Claro. Porque no, ¿para qué poner mi mente en eso? Me va a desanimar, no voy a creer en mí mismo. Yo pongo mi mente en lo que yo hago bien. ¿Ves? Número 4, celebra tus victorias. Creo que en el episodio pasado tú quisiste consultar con AI Sí. para ver qué fue, ¿cómo era? No, lo que le pedí fue cómo puedo ser más empático conmigo mismo ante un cambio y en medio de la incertidumbre. O sea, ¿cómo abrazarte? AI visitó mis apuntes, vio lo que yo puse ahí y comenzó a escupir sabiduría de Juan Beriken. De acuerdo. Número 4, celebra tus victorias. Una forma de crecer en confianza y creer en ti es tomar un tiempo a decir, wow, lo hice. Celebra conmigo. Mira, compártelo con otros. Y no estás... ¿Cómo puedo decir? No es que se te subió a la cabeza. No, necesitas entender que estás haciendo algo. Número 5, decide que tú vas a ser tu mejor amigo. En tu mente, tú vas a decir, Juan, tú puedes. Sé tu mejor amigo. Ahí está, Juan. Así que creer en ti mismo siempre. Yo creo que todo comportamiento, Juan, a final de cuentas depende de lo que creemos. Y la cosa es que si no creemos, hablando de creer y conectándolo con pensamientos, ¿verdad? Profundamente en nosotros mismos y en el propósito que tenemos, va a ser muy difícil avanzar, muy difícil avanzar. Entonces, cree en ti mismo siempre. Así Juan, es. vamos a terminar hablando de este último aspecto para Cuarto lugar. tener- No es 4, es cuarto lugar. tener una mentalidad o crecer una mentalidad, ¿verdad? No perder la esperanza. Y eso puede ser parecido a lo que ya hablamos, Juan. Sí. No perder la esperanza. Es un poco parecido, pero voy a cambiar la palabra esperanza para la palabra ánimo, para entenderlo un poco mejor. Porque el número es esperar lo mejor, el futuro. El número 2 tenía que ver con tener una actitud de triunfo. 3 es creer en ti. Ahora estás hablando de no perder las ganas pues el ánimo, ¿no? El ánimo es algo que se percibe, se siente. Tú que nos estás escuchando en este podcast, una de las cosas que yo escucho vez tras vez de las personas que nos escuchan es decir, a mí me encanta porque ustedes traen energía, porque estamos animados. Exacto. Oye, yo traigo energía Oye, porque... imagínate comenzar el podcast. Bienvenidos. ¿Será que lo hacemos? Bienvenidos a... Ojalá esto lo esté escuchando. Mira, lo voy a alguien. hacer sin ánimo. Bienvenidos al podcast del liderazgo de Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriken. El podcast que agrega De vez en cuando agrega valor. Estamos convencidos de lo que hacemos y por eso no perdemos la esperanza, o sea, no perdemos el ánimo. Tú sabes, uno sabe si una persona tiene ánimo o no. Él simplemente observa a esa persona. Yo camino por los aeropuertos
Y Carla sabe. Cuando yo comienzo a sacudir mi cabeza así, tú puedes ver en el lenguaje no verbal cómo una persona camina, cómo una persona, Sí. sus movimientos, y yo nada más hago así. Y Carla sabe. Sí, yo sé. No trae ánimo, no tiene pasión, no tiene ninguna prisa para llegar a ningún lado. Pero mira, el ánimo es algo que no quieres perder. Cuando una persona tiene influencia y se desanima, su influencia es una influencia negativa. O sea, como padre, como jefe, como dueño, presidente, pastor, sacerdote, ustedes están liderando grupos, CEO, gerente, supervisor. Cuando ustedes se desaniman, la gente bajo tu liderazgo se va a desanimar. De acuerdo. Entonces, para los líderes es un requisito el ánimo. La Biblia habla de eso. El único requisito realmente que la Biblia da para liderazgo, aparte de cosas de carácter y obviamente de valores, tiene que ver con el ánimo. Romanos 12:8 dice así. Si está hablando de dones, si tienes el don de ayuda, si tienes el don de misericordia, y dice, si tu don es de liderazgo, lidera con entusiasmo. Sí. Entusiasmo no significa gritar, no significa, ni siquiera significa alta energía, aunque el ánimo produce energía, pero todos tenemos temperamentos diferentes. De acuerdo. Significa que estás animado, que tú ves el futuro bueno, crees en ti. Las cosas que hemos hablado. Yo lo asocio con pasión, Juan, también. Sí, está mezclado ahí. Esa frase, tú me enseñaste y compartiste hace años una frase que es para mí, la recuerdo con mucha frecuencia, es una pregunta, ¿me importa lo suficiente como para hacer algo? Para hacer algo. Pues si no me importa, pues no voy a tener ánimo, ¿verdad? Claro, claro. Si me importa, le voy a entrar con ganas. Así es. Esos son 4 cosas que hacemos para tener esa mentalidad. Es una mentalidad que necesitas tener, esa mentalidad de victoria, de cómo vivirlo mejor siempre, ganar siempre. Implementa esas 4 cosas y te va a ir bien. Ahí está. Espera lo mejor en todo, mantén una actitud de triunfo, cree en ti siempre y no pierdas la esperanza. No queremos despedirnos de este episodio sin saludar a J. Montes, José Juan J. Montes, que nos escribió en tu canal de YouTube, Juan. Y voy a leer lo que escribió A ver, ¿qué dice? Nuestro querido J. Montes. Queridos líderes, mil gracias por el tiempo que dedican para compartir y aportar valor a nuestro liderazgo. Mil gracias por todo eso que hacen. También muchas felicidades a John Maxwell por su cumpleaños. Fue ahora en febrero. 78 años. Así es, así que gracias, Jay Montes. ¿Qué te parece si pues te recomendamos un ejercicio súper práctico para cambiar de mentalidad cuando estás en una situación difícil? ¿Qué te parece si lo hacemos, pero ahora mismo en la comunidad exclusiva de Juan en YouTube? Si no eres parte de ella, lo puedes hacer de una vez. En la descripción de este episodio está el link que te lleva a YouTube. Ahí le das unirte y comienzas a recibir este contenido extra, adicional y exclusivo para quienes están con Juan en su canal de YouTube como parte de su comunidad exclusiva. Y amigos, les doy un adelanto, ¿no? El ejercicio se llama la regla de los 3 minutos para reprogramar tu mentalidad. Y te prometo que funciona. Acompáñanos. Así que envíale este episodio a alguien más y nos vemos ahora mismo en la comunidad exclusiva de Juan en YouTube.